Les invito a que se pongan en pie. Vamos a meditar en esta hermosa hora, en su bendita palabra. Y les invito a que abran las Sagradas Escrituras en la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, 1 al 4. Vamos a leer. Dice así en el nombre del Señor Jesús: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado, he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén. En aquellos tiempos, hermano, al igual que hoy, Pablo, hermanos, sentía una preocupación, a esa preocupación que el apóstol Pablo sentía por el pueblo del Señor, esa preocupación que sentía por los hijos de Dios, a eso él le llamaba celo. O sea, él quería, hermanos, que el pueblo del Señor se mantuviera íntegro delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué era tanta la preocupación? La preocupación era tanta porque había mucha mentira en aquel tiempo. Había muchos engañadores. Aún, hermanos, el Señor Jesús, cuando estaba en esta tierra, reprendió a muchos de ellos. Y el apóstol Pablo dice que él batalló con piedras, hombres que eran sagaces, hombres tenaces, hombres, hermanos, que eran elocuentes, eran, hermanos, inteligentes. La palabra de Dios les dice sagaces, para enseñar la mentira. Entonces, así como la mentira, dice, hermano, así como la mentira ha existido todo el tiempo, y como todo el tiempo ha habido pueblo de Dios, siempre ha habido una lucha constante contra ellos. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. Y aquí el apóstol Pablo, hermano, estaba preocupado porque en aquel tiempo, así como dice la palabra, que cuando el Señor vino a esta tierra, dice que luz resplandeció a los gentiles. Un pueblo asentado en tinieblas, dice que vio gran luz. ¿Y qué era eso? La predicación del evangelio. Cuando el Señor empezó a predicar y dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así como hubo una gran luz, la verdad se comenzó a publicar, así también la mentira resaltó, para querer opacar la verdad del evangelio. Y eso, hermanos, ha existido a través de todos los tiempos. No solamente, hermanos, desde Adán cuando estaba fuera de él, sino que aún dentro de la eternidad, cuando se encontraba en el jardín del Edén. Desde ahí ya había peligro. No había mucha gente, solo estaba Adán y Eva. Mire, hermano, solo habían dos personas y peligraban de ser engañados por el padre de la mentira. Solo habían dos personas. Y el Señor, hermano, le dio mandamientos a Adán que tenía que cuidarlos. Y nosotros hoy en día tenemos la palabra de Dios que tenemos que procurar ponerla por obra. Y ahora, hermanos, hay muchas personas a nivel mundial
que se dicen ser predicadores, que se dicen ser pastores, que se dicen ser líderes religiosos, que les gusta que les llamen reverendos, que les llamen apóstoles, que les llamen enviados. Y todos, hermanos, usan de elocuencia. Es peligroso, oiga, es peligroso que alguno de nosotros esté poniendo el oído a un predicador elocuente, que le parece cómo predica, que hasta siente que tiene el Espíritu de Dios y que se está alimentando, hermanos, de otras fuentes que no sea la bendita palabra de Dios, que va sin adulterar la leche espiritual. Aunque hablen bonito, aunque hablen de la Biblia, pero no es Dios en ellos. En aquel tiempo, como no habían más seres humanos, oiga, en aquel tiempo, como no habían más seres humanos, cuando estaba Adán y Eva en el jardín del Edén, tuvo Satanás que usar a una serpiente. Tuvo que usar un medio para poder efectuar su engaño. Ahora, nosotros de ningún animal corremos peligro que nos engañe. De ningún animal. Aunque dicen que los pericos, los loros hablan, ¿verdad? Y cuando alguien va pasando, le dicen, Gerardo, y el hermano lo engañó el lorito. Hubo una burrita que le habló a Adán, pero ningún animal nos puede engañar a nosotros para lo concerniente a la salvación. Aunque hay animalitos que hablan, porque si hablan, ¿verdad? Aquella ocasión habló la burrita. Pero yo he oído hablar, no sé si son los loros o las guaras, los loros, pero si hablan de verdad. Y hablan bastantes palabras que a uno lo engañan. Llega a la tienda y dice, ¿qué va a querer? Y la dueña allá adentro en el lavadero. Pero hay nada más. Pero un animalito de estos nunca se va a poner a predicar el evangelio. Tal vez va a repetir algo que se le ha inculcado, pero nada más. Pero en aquel tiempo Satanás tuvo que usar a la serpiente para engañar a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios eran? Solo 2. ¿Y cuántos engañadores habían a su alrededor? Nadie. Humanamente nadie, pero ahí estaba Satanás, el padre de la mentira. Y a nosotros nos gusta mentir, hermanos. No estoy diciendo que nosotros mentimos, porque si mentimos. Nosotros mentimos, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Una cosa es diferente, que nosotros mentimos de vez en cuando, y otra cosa es que nos guste mentir. Son dos cosas diferentes. ¿En cuál de las dos nos ubicamos? Que a veces sin querer nosotros mentimos. Somos imperfectos, pero no nos vamos a valer de esa imperfección. Porque sabemos que el padre de la mentira es Satanás. Y dice que todo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La mentira es letal. La mentira es mortal. La mentira es peligrosa. Por causa de la mentira estamos como estamos. Amén. Por causa de la mentira nos enfermamos. Por causa de la mentira sufrimos. Por causa de la mentira nos lamentamos. Por causa de la mentira envejecemos. Por causa de la mentira nos morimos. Por causa de la mentira somos traspasados de muchos dolores. ¿Se da cuenta, hermanos, el efecto de la mentira? Es
buena la mentira, los resultados de la mentira no son buenos. La mentira no trae consecuencias buenas. La mentira no trae buenos resultados. Porque por eso estamos como estamos. ¿Por qué hay guerra todo el tiempo, hermano? Por causa de todo es por causa de la mentira, de la cual recibieron Adán y Eva, de parte de el adversario, que es Satanás. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos procurar mantener en nuestros labios la verdad, porque la mentira no trae buenos resultados. Entonces, en aquel tiempo usó una serpiente, pero ahora hay millones de habitantes sobre el planeta, a los cuales, si no son hijos de Dios, dice la palabra que son hijos ¿de quién? Digan duro, todos en coro. Se oye fuerte esta palabra. Si no son hijos de Dios, si no son convertidos, dice la palabra que son hijos del diablo. Y si son hijos del diablo, hacen las obras del diablo. Y si el diablo es el padre de la mentira, sus hijos son mentirosos. Peligramos. Si Satanás logró engañar a Eva y Eva lo compartió con Adán, siendo Adán un hombre de mente abierta, siendo un hombre perfecto a la hechura y semejanza de Dios, ahora ¿cuántos instrumentos hay de los cuales Satanás usa a diario para engañarlo a usted y para engañarme a mí? ¿Cuántas veces nos ha engañado el diablo a nosotros? Infinidad de veces nos ha engañado, pero gracias a Dios que solo ha tocado la materia, solo ha tocado la carne. Nos han engañado con billetes falsos. Mira, hermano, si hay sagacidad, que hagan el favor. Yo no conozco un banco, lléveme, y cuando viene a sentir que lo he estafado, que usted fulano de tal, sí, a mí me manda el hermano fulano y dice que le preste tal cosa y se va y a saber, es un desconocido, le robó. ¿Cuánto engaño hay en esta tierra? Y si nosotros hemos sido engañados, ¿qué ha habido después del engaño? Pérdida, hermanos, ha habido pérdida. Adán y Eva fueron engañados y hubo pérdida. ¿Qué perdieron? ¿Qué perdieron Adán y Eva? Perdieron la vida eterna. Perdieron la bonanza, perdieron la felicidad, porque el Señor les dio una sentencia que les esperaba por haber desobedecido. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo con la iglesia. Y Pablo dice así, mírenme: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese era el deseo de Pablo, que la iglesia se mantuviera bonita, solo adorando y sirviendo y obedeciendo al Señor. Cuando dice sirviéndole al Señor, es obedeciéndole al Señor en su palabra. Pablo quería presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo. Y Pablo insistía en el consejo: cuidado con el engañador, cuidado con el pecado. Si han nacido de nuevo, no procuren volver a las cosas viejas. Insistía. ¿Y cuál era la ganancia de Pablo? ¿Y por qué tanto insistía Pablo? ¿Y por qué Pablo se entrometía en la vida privada? ¿Y qué le interesaba a Pablo? Pues entonces eso se ve raro, ¿verdad? Se ve una locura. Déjenme vivir a mí y viva su vida. Se ve una locura cuando una persona insiste en velar por el bien de su prójimo, en aconsejarle, en decirle la verdad, en amonestarle, en corregirle, todo para el bien
en exhortarle, todo para el bien. Y cuando alguien se empeña de esta manera en la obra del Señor, eso cae mal, y eso la persona que no agradece lo toma sin sentido y dice: ¿y cuál es la ganancia? ¿Y qué le interesa mi vida? Cuando la persona se expresa de esa manera, ¿y qué le interesa mi vida? Cada quien va a su cuenta. Yo me condeno en que debe estarse metiendo en mi vida. Eso, cuando la persona se expresa de esa manera, eso parece que de quien están hablando está loco, metiéndose en terreno ajeno, metiéndose en lo que no le interesa. Por eso Pablo dijo: tolerar es un poco de locura, pero lo que yo siento por ustedes, ese amor, ese interés, que ustedes anden en rectitud, que ustedes no se desvíen, eso es celo de Dios. Aguántenme, sopórtenme, aunque me vean como que soy loco. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Decía el apóstol Pablo. Lo que yo quiero es que ustedes estén puros delante de Dios, que estén sin mancha, que agraden al Señor y tengan cuidado, dice. Y miren la preocupación de Pablo. Miren, ¿cuánto es que uno cela? Ahí vamos con la otra parte del análisis de la palabra. ¿Cuánto es que uno cela, hermanos? Cuando uno siente afecto por la persona y otro se le acerca. ¿Me están entendiendo? Aquí no es necesario entender estas cosas solo porque yo no tengo esposo, no estoy casada, no estoy acompañada. No, hay celos de hermanos, hay celos entre los hijos, hay celos entre los parientes. Cuando alguien se le acerca a su ser querido y siente un resentimiento, siente una sensación, hermano, que le afecta a su corazón negativo, eso es celo, eso es un resentimiento que hay. Pero ¿cuándo es que la persona lo siente? Cuando siente un afecto por otra y hay otra tercera persona que se le acerca, ahí surgen los celos. Pero si esta persona no siente un afecto por la otra, le da lo mismo que se acerque que se acerque. ¿Me están entendiendo, hermano? Ahora lo voy a poner más fácil. Si la esposa quiere al esposo, siente celos cuando ve muy de cerca a una mujer de su esposa. ¿Por qué? Porque lo quiere. Me lo va a quitar, me lo va a enamorar, lo voy a perder, la va a acariciar y eso solo me corresponde a mí. Entonces eso es celo. Eso es celo. Entonces, ¿por qué Pablo dice os celo con celo de Dios? Porque Pablo sí amaba a la iglesia, la quería. Él no quería, hermanos, que a los que el Señor había hecho obra se desviaran de la fidelidad a Cristo, de esa devoción sincera que había para el servicio del Señor. Y como lo celaba, le dice: tolérenme, aguántenme, sopórtenme, que yo lo que quiero es el bien para ustedes. ¿Y cuál es la preocupación de Pablo? ¿Cuál es la preocupación de Pablo? Que la iglesia se perdiera. Por eso él sentía celos. Tengan cuidado, no vayan a pecar. Si lo que antes destruyeron, no lo vuelvan a edificar. Si lo que antes practicaban, no procure que regrese a sus vidas. Eso es peligroso y eso solo lo mete el adversario. Él es el único que incita a ponerse en contra de la palabra de Dios. Mira, hermano, Él es el único que incita a las personas a contradecir la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos de tener cuidado hoy en día, con tanto predicador, que a la iglesia donde va mi sobrina, donde va mi prima, donde va mi cuñada, donde va mi abuela, allí sí predica, y qué bonito predica ese hombre. Peligroso, peligroso. Y ahí sí se siente la virtud de Dios. Peligroso, peligroso. Solo hay una fuente. Solo hay una fuente, no hay dos que saltan para vida eterna. Solo hay uno. Y Pablo estaba tan preocupado
como el esposo. Estamos hablando de celo carnal ahorita, para poner el ejemplo. Mi esposa es tan bella y él tiene temor. Y él tiene temor que alguien la seduzca cuando anda allá afuera, porque está sumergida en la pobreza, que le salga un don con dinero para suplirle su necesidad, que porque él ya se ve en otras condiciones, que cuando se conocieran le salga un príncipe azul. Tiene ese temor de que le vaya a ser infiel al ver una oportunidad para el pecado allá afuera en el mundo. Hablando de celo carnal. Entonces el apóstol Pablo lo aplicaba a la iglesia. ¿Y por qué sentía celos? Porque él había trabajado en la obra del Señor. Él había, hermanos, criado a la iglesia. Él había alimentado, la había sustentado, la había dirigido. Eran sus hijos. Y él dice: yo para eso he trabajado, para que estén bonitos delante de Dios. Pero temo, decía. ¿Y cuál es el temor? Que todo el trabajo se echara a perder, y que aquellos a quienes tanto quería, aquellos a quienes tanto amaba, verlos en la derrota y en la destrucción, en la desgracia. Y todos sinónimos por haber. Nos vemos bonitos aquí sentaditos, hermano. Mire cuántos rostros habemos desde hace tiempos, y que así también estemos juntos con el Señor. ¡Qué bendición! Que nosotros nos mantengamos juntos en armonía para poder heredar la bendición, para poder heredar la vida eterna. Eso es especial. Pero temo, dice, temo que se vaya a echar a perder. Temo que mi familia, temo que mis hijos se corrompan, temo que mis hijos se prostituyan, temo que mis hijos se hagan drogadictos, temo que mis hijos se pierdan. Y cuando se pierden en cualquier droga, en cualquier vicio, en cualquier engaño de este mundo, después son unos lamentos, en la cárcel están, o algunos ya están bajo tierra. Cuando los hijos se extravían y dejan los consejos de sus padres, hay lamento, hay lamento. Ese dolor quería evitar Pablo para la iglesia. Ese dolor. Y dice así: pero temo. Pablo tenía un miedo. Ese temo no era de respeto, pero temo. Pablo tenía un miedo por la iglesia. ¿Cuál era el miedo? Porque Pablo tenía la mente de Cristo, y Pablo sabía perfectamente que el que se extravía de la doctrina del Señor no le espera nada bueno. Pero el engañador, el diablo, el adversario, Satanás, le dice: ¿cómo no, si te va a esperar algo bueno? Le dice: ¿qué te dije? ¿Verdad que estás más gordito, tenés más bendición, tenés el carro que querías, tenés las mujeres que querías, tenés los deleites que querías? No te dije que ibas a estar mejor aquí en el mundo, pues, le dice. ¿Te mentí? Te dije la verdad, le dice. Mire cómo es mentiroso el diablo. Qué bien se va a estar afuera de los caminos del Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ese era el miedo de Pablo. En ese tiempo ya no iba a ser la serpiente, sino el mismo Satanás en boca de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y un profeta tiene la cualidad de cautivar los corazones. Un profeta tiene la cualidad, hermanos, de llamar la atención. Un profeta tiene la cualidad, hermanos, de que todas las miradas están sobre el profeta. Peligroso con los falsos profetas. Sí son profetas, pero falsos. Los maestros. Bueno, a mí me habían enseñado algo, ese argumento así, en un concepto textual, un concepto según el diccionario. No lo he confirmado, pero maestros dice que solo hay uno, que es el Señor Jesús. Pero ahora hoy en día hay maestros en muchas áreas, en muchas ramas. Y dice, a mí me contaron, pero yo le digo que no me consta, no lo he averiguado, tengo que buscarlo.
que dice que el maestro no necesita de libros. Lo que hay son instructores o profesores, pero maestros no. Y el 22 de junio, el día del maestro, dice, y el maestro leyendo, buscando, estudiando, y le hace una pregunta y no entiende. Y maestro dice, falsos maestros. ¿Por qué? Porque se supone que el maestro está preparado para instruir, para enseñar, para, hermanos, no dejar ninguna duda. El profeta y el maestro, de estos son los que el apóstol Pablo tenía miedo. Oiga, de estos son los que el apóstol Pablo tenía miedo, ya no de la serpiente literal, sino de los hijos de la serpiente, que son los hijos del diablo. Y hijo del diablo es aquel que todo el que hace la voluntad de Satanás. Entonces Pablo tenía tenía miedo, ¿sí? En nuestro medio miedo se le llama que de la misma manera que Satanás engañó a Eva y a Adán, engañara a la iglesia, porque había multitud de falsos maestros y falsos profetas en aquel tiempo, como lo habrán en los postreros tiempos, como lo hay en este último tiempo. En estos últimos tiempos, hermano, el espíritu de error se va a incrementar, la mentira se va a incrementar. Y dice, y si fuere posible, va a engañar aún a sus. No dice que los va a engañar, si fuere posible, engañará aún a sus escogidos. Y solo como puse el ejemplo al principio, el engaño trae pérdidas. Y si nosotros nos dejamos engañar, nos creemos a la mentira, perdemos la vida eterna. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, oiga hermanos, oiga, aquí está lo que sucede hoy en día para todos nosotros. No es cierto que las congregaciones hablan de Jesús. Todas las congregaciones hablan de Jesús. Los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los adventistas, todas las religiones hablan del Señor Jesús. Pero ¿será el Jesús que predicó el apóstol Pablo? En esos tiempos había peligro que a la iglesia le predicaban otro Jesús. Así de fácil. No se ahí en la iglesia que voy yo, agarrar las mismas Biblias, las Biblias todos son iguales, todos servimos al mismo Dios y todo es lo mismo. El ciego, el mudo, el sordo, el que no tiene hermanos sentidos, para él todo le es igual. O sea,